This y bueno, meeting is being recorded. lo guardo y vuelvo a entrar y me pasa lo mismo. Si querés, compartí el tablero, así lo vemos más tangible. No sé si tenés permiso para compartir. Nos tomamos... Total, es temprano, son las 10, así que aprovechemos ahora, ¿bien? Ailén, ¿estás ahí? Bueno, la compañía tenía problemas para anexar dos bases que se usan para el trabajo final, bien, que hablan de lo mismo. Si no está en condiciones de compartir la pantalla en este momento, quizá a lo mejor sea evacuarlo después de la clase o al final. Pero bueno, se ve que se cortó la conexión o algo porque se fue. Bueno, ¿alguien más tiene una consulta que quiera realizar con respecto al trabajo final o al contenido del curso? Esperamos, ya somos 14 participantes. Muy agradecido que en esta instancia del año ya están al final, sigan cursando y demás, porque por lo general en esta etapa que estamos todos ya bastante quemados y pasados de cosas. Así que muchas gracias por la asistencia. Así que bueno, esperamos 5 minutos más y arrancamos con el contenido. Si tienen dudas o consultas, me dicen. Bueno, acá Leonardo comenta que sí, que efectivamente se habilitaron y que ahora se pueden hacer, así que están habilitadas para el 23. Le puse una semana las entregas, la ejercitación parcial que está en la clase 2 y la clase 3, la aplacé a esa fecha, ¿bien? Al 23, que es una semana después de la última clase. Mm. Por otro lado, les recuerdo, por favor, modificar el nombre cuando se loguean en el aula virtual, así es más sencillo para nosotros pasar la asistencia. ¿Bien? ¿Cómo andas, Germán? Hola, ¿qué tal? Ay, decime cómo sale mi nombre porque estoy en el celular Mm. y en el trabajo y no tengo otra manera de entrar Mira, por la clase. si querés, lo escribo acá en el chat porque aparece como Fer, Por sencillamente. favor, porque debería haber quedado con nombre y apellido. Si me, ¿Y me cuál es? pones Sí, María Fernanda Bustamante. María Y ahora, Fernanda sí, Bustamante. Bustamante. Es que estoy con el celular y estoy complicada. No, Por no, no, esto. se entiende, se entiende. Gracias. No, por favor.
Bueno, vamos a dar el inicio de la clase, ¿bien? Para que los que llegaron más temprano tengan más tiempo para hacer consultas y demás. Así que la clase está siendo grabada, así que posteriormente lo que llegue más tarde la van a poder ver, la van a subir en el aula virtual entre hoy o mañana, ¿bien? Bueno, voy a compartir pantalla, me avisan, me comentan si se ve bien. ¿Cómo se ve? Ok, Debe viajar. bueno, buenísimo. Perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, en la clase de hoy vamos a descansar un poco de las medidas y los cálculos. Hola, Lau. ¿Qué te pasó con el celu? Eh, ¿Qué pasó no con el vamos celu? a... ¿Se te rompió? Voy ¿No? ¿Por ahí? a buscar... ¿En la calle? Bien. Perfecto. La primera clase fue de repaso, la clase 2 y 3 fueron más de medidas y columnas de cálculos más complejos, que tienen que ver con la aplicación de filtros, cálculos temporales y demás, que quizás es la parte más dura del curso y la más amplia debido a que según las necesidades que nosotros tengamos en los informes que tengamos que realizar y según la naturaleza de nuestro trabajo, algunos se especializan y aprenden una serie de funciones y otras aprenden otra serie de funciones. Por eso dejamos el espacio a que en caso de que quieran trabajar con su propio material, eh, traigan las consultas en el aula o la dejen en el foro, debido a que uno va aprendiendo según la necesidad de lo que va necesitando. Esa es la realidad. ¿Bien? Y habiendo cerrado ya la tercera clase, donde fue un poco más técnica quizás, esta clase está destinada a repasar y ver conceptos de visualización, con el concepto de storytelling. Aquí a continuación un breve punteo del contenido que vamos a ver en la clase de hoy. Eh, los primeros 4 puntos tienen que ver con cuestiones de comunicación, ¿bien? Debido a que cuando nosotros hacemos un informe, lo que queremos hacer es comunicar un resultado y resumir la información que todos tienen para que sea más sencilla de entender y sacar conclusiones, ¿no? Ya sea del resultado de la gestión de un organismo público, el rendimiento económico de una empresa, ¿bien? Entonces, esos son los primeros 4 conceptos. Vamos a ver storytelling, que es cómo contamos nosotros la historia a partir de cómo presentamos los datos. ¿Bien? Vamos a hablar lo que es la narrativa en el diseño de un informe, tal cual cuando practicábamos narración y escribíamos en la secundaria, en la primaria. Nosotros tenemos que llevar ese concepto de introducción, nudo, desenlace o a lo que es en materia de informes, ¿no? Es muy similar, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de buenas prácticas de la visualización de datos y errores comunes en la visualización de datos, como para evitarlos y tenerlos en cuenta. Y finalmente los últimos 2 puntos son con respecto a técnicas para optimizar el modelado y algunas cuestiones más que son nuevas para ustedes, que en caso de que tengan una licencia paga de Power BI son funciones que son muy útiles, ¿bien? Como por ejemplo la administración de roles, que ya vamos a entrar más en detalle cuando lleguemos a ese punto. Bien, el storytelling con datos es la capacidad que nosotros tenemos de comunicar información compleja para que la misma esté ordenada, clara, entendible, digamos, y que no sea necesario un interlocutor a la hora de interpretar una información, ¿no? Ya si nosotros, por ejemplo, vamos a dar un par de ejemplos, hoy vamos a ver varios tableros ya armados, un informe precisa que una persona esté atrás explicando lo que es el dato, eso quiere decir que el informe no es autosuficiente, ¿no? Como autónomo, digamos, ¿no?
En caso de que haya conceptos complejos o cuestiones que uno tiene que explicar para que cualquier persona ajena al trabajo lo pueda entender, no estaría funcionando, digamos, ¿no? También es importante entender que es distinto si yo, por ejemplo, hoy vamos a ver un tablero que nosotros publicamos con los resultados de las elecciones de este año, del 2025, tanto los resultados de septiembre como de octubre en la provincia. Ese informe, por ejemplo, hay que estudiar también a qué público está dirigido, ¿no? Ese informe se hizo totalmente público y cualquier persona con la URL lo puede ver. Entonces va a ser distinto el nivel de especificación y lo que nosotros expliquemos si el tablero está orientado a un público general o si está orientado a especialistas, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un tablero de seguimiento de gasto, ¿no? Y está orientado a personal administrativo que trabaja con el gasto, yo no voy a tener que explicar qué es una orden de pago, qué es el término de vengado y demás, porque el cliente ya conoce esos términos, ¿no? Ahora, si yo que eso lo quiero llevar al todo el mundo, al 100% de la población que está, incluso que no es del trabajo, ya hay otros conceptos que hay que explicar, ¿no? Entonces, eso para que nosotros definamos y son cuestiones que nosotros tenemos que preguntarnos a la hora de generar el tablero. El público al que está dirigido claramente va a ser un factor clave para diseñarlo y ver el contenido y la forma que está explicada, ¿no? Y el objetivo principal del storytelling es facilitar la lectura, destacar hallazgos o descubrimientos importantes o relevantes, ¿no? Como destacar, no sé, un bajo rendimiento en alguna sucursal, ¿no? Y si uno puede llegar a deducir que ese mal rendimiento se debe a una causa en específica, ¿no? Tratar de demarcarlo y que sea fácil de entender y visualizar, ¿no? Entonces, nosotros por un lado tenemos tres componentes que hacen a un correcto storytelling. Primero que nada, los datos que tenemos que tener tienen que ser confiables. Debemos procesar estos datos para que sean los menos redundantes, estén ordenados y precisos a la hora de usarlos. Por otro lado, la narrativa en conjunto con la visualización, ¿no? Nosotros a partir del uso de distintos elementos gráficos, como pueden ser, no sé, tablas, gráficos de torta, gráficos de anillo, gráficos de barras, con el uso de esta herramienta más una correcta narrativa, que es la forma que nosotros contamos esa historia, bien, ahora vamos a dar unos ejemplos, en conjunto estos dos con los datos que sustentan esta información, es lo que nosotros desarrollamos como storytelling. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros diseñamos el informe tenemos que hacer un par de preguntas, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿De qué variable y en qué periodo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un análisis de la cantidad de viviendas entregadas en el año 2023 y 2024, 2025, ¿no? Si nosotros ponemos una etiqueta, ¿no? Que diga, se entregaron 1.700 viviendas y no especificamos ese intervalo de tiempo, uno le da la chance al usuario de tener distintas interpretaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un informe y hay un criterio de tiempo por el cual se decidió elegir como fecha de inicio, fecha de fin, es importantísimo denotarlo, explicarlo y detallarlo, ¿no? Esto es lo que explicaba antes. ¿Quiénes serán los usuarios destinatarios del informe? Si son personas que son técnicas, profesionales en el ámbito que está construido el informe, quizás no sea necesaria tanta explicación. Pero ahora, si es un público más general, sí tenemos que explicar conceptos más técnicos, ¿no? ¿Qué queremos destacar?
Nosotros, por lo general, cuando escribimos, leemos o enfocamos la vista en algo, la tendencia hace que nos centremos primero en la esquina superior e izquierda de la pantalla, la esquina de acá. Porque esta es la forma que leemos, ¿no? Entonces, en las buenas prácticas, por lo general es recomendable poner los números generales, o lo más importante a destacar, en la esquina superior izquierda. Y de esa misma forma, como leemos, de arriba a la izquierda para la derecha y luego bajando, es probablemente como el usuario va a leer el informe. ¿Bien? Entonces ahora vamos a ver con un par de ejemplos. Vamos a abrir alguno de estos tableros. Estos tres tableros de aquí son tableros que hemos hecho dentro de la dirección provincial que da el curso. ¿Bien? Y este tablero, que son internos del trabajo, bien, ahora vamos a ver un poquito de cada uno. Y este tablero de aquí es un tablero que publicamos con los resultados de las elecciones. Mientras que se carga. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo creo que escriban, levanten la mano si tienen alguna duda. Bueno, este tablero, fíjense que nosotros en la esquina superior izquierda están primero los números generales, ¿no? Se llama Seguimiento Global de Nuevos Proyectos. Tenemos 287 obras, el monto actualizado de estas obras, cuántas de estas obras tienen expediente. Fíjense este detalle. Nosotros por lo general siempre recomendamos que se vaya de lo más general a lo más específico. ¿Bien? Nosotros, ¿cuántas obras? Esos son seguimientos de expedientes de obras. Este es un tablero viejo del año, creo que 2024, 2023. Bien. Lo rescaté más que nada porque es interesante la parte de análisis de tiempo, que lo vamos a visualizar cuando lleguemos a la sección. Bien. Pero nosotros siempre recomendamos que vayamos desde lo más general a lo más específico. Entonces, primero hay que tener una idea de cuántas obras estoy visualizando. 287. Perfecto. Ahora, esas 287, ¿a qué organismo pertenecen? ¿No? Esto, de vuelta, por ejemplo, a nivel informativo, esto está dirigido a empleado administrativo del Ministerio de Hábitat. ¿Bien? Por lo cual, no es necesario explicar qué son estas siglas. Si yo hiciera este tablero público, tendría que explicar que IBBA es Instituto de la Vivienda, o PISO es Organismo de Provisión de Integración Social y Urbana, Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, y que este es el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, ¿no? Pero como está dirigido a un público técnico, no hace falta, ¿bien? Posteriormente, explicamos cómo estas 287 obras están divididas y cuáles son los organismos responsables de estas 287 obras y estos organismos, cuántas de estas 287 tiene. El distinto tipo de modalidad, si es un convenio donde se le da un subsidio al municipio para que ejecute la obra o si es una licitación que se tramita dentro del mismo organismo. Y el estado en el que se encuentran estas obras que se están tramitando. ¿Bien? Y más abajo, ya en el último nivel de lectura, el detalle por si la persona quisiera ver, ok, ¿cuáles son las obras que están sin expediente? ¿Bien? Entonces, filtra y acá tiene el listado de las 25 obras que no tienen expediente aún, ¿no? O ¿cuáles son las que tienen ya especificación técnica? Entonces, uno va, por lo general, yo recomiendo, de arriba a la izquierda, lo más general, los números totales, para que después empezar a desglosar este número, primero en categorías, ¿no? Y finalmente, abajo del todo, si es necesario y hace falta una consulta a nivel de unidad de obra en este caso, ya el nivel más abierto posible, que es analizar a nivel obra, ¿no?
Entonces, por eso es importante que queremos destacar, ¿no? ¿En qué orden contamos la historia? Volviendo al tablero, nosotros, por ejemplo, acá primero hacemos una mirada más general y después, en la siguiente pestaña, ya hablamos por tipo de proceso, ¿no? En esta pantalla no nos deja ver la totalidad de las 287 obras, porque las 287 obras son procesos distintos y tienen etapas administrativas distintas. ¿Bien? Etapas administrativas distintas. Por lo cual, si tienen etapas administrativas distintas, pecaríamos en tener un montonazo de nombre y un montonazo de información. Entonces, por lo general, vamos primero contando cosas más generales y después entrando en las cosas más particulares, ¿no? Donde esta página de acá, por ejemplo, tiene este filtro de selección única, donde yo haciendo control no puedo seleccionar dos a la vez. ¿Bien? Se analiza de uno a la vez, uno filtra, por ejemplo, los convenios que son de infraestructura, para dar infraestructura a viviendas. ¿Bien? Hay un conteo, las etapas administrativas de cada una de esos convenios, en qué etapa actual están, ¿no? Si la solicitud de financiamiento está en trámite, si después avanzó. Y abajo el listado de obras. Entonces, eso es en qué orden contamos la historia. ¿Qué decisión o conclusión se puede tomar? Bien. Más adelante vamos a ver en la parte quizás de tiempos promedio, ustedes me dirán si pueden ver que las obras demoran mucho en particular porque se demoran en alguna etapa en específico. ¿Bien? Y bueno, ¿con qué frecuencia se actualizará? Esto es muy importante. ¿Bien? Debido a que si tenemos que hacer un informe, por ejemplo el de las elecciones, que este informe solamente se va a actualizar una única vez, porque los resultados son publicados una vez y después la información no varía, nosotros podemos tomarnos el gusto de bajar la información, procesar el Excel y no laburar tanto en Power Query, ¿bien? Porque no lo vamos a actualizar muy seguido, lo vamos a actualizar una única vez. Pero ya, si el informe requiere actualizarse una vez por semana o una vez por mes, lo más recomendable es ya diseñarlo tomando solo la información virgen. Cuando me refiero a la información virgen es el Excel que nos puede proveer un sistema y que ya está predefinido y tiene un formato claro, ¿no? Y todas las transformaciones realizarlas desde el editor de Power Query. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Venimos bien? Sigamos. Existen distintos tipos de narrativas visuales. Bueno, aquí vamos a ver un par de gráficos. Que estos gráficos es importante entender cuándo es óptimo o bueno usar uno o cuándo es bueno usar otro, ¿no? Por ejemplo, los gráficos de torta y de anillo, como este de aquí, o los gráficos de barra o de columnas, son muy buenos a la hora de poder comparar, ¿no? De distintas, una variable, por ejemplo, un conteo de obras, debido a que visualmente uno ya puede ver la diferencia de la proporción, digamos, ¿no? Por ejemplo, este gráfico de columnas de aquí nos ayuda a una simple vista poder comparar visualmente de todos estos convenios de infraestructura en qué etapa administrativa se encuentran la mayoría, ¿no? Uno diría a simple vista en la etapa 2 y en la etapa 7, en la etapa 1, ¿no? Siendo que las otras etapas son las que menos tienen. Por eso estos tipos de gráficos son buenos para realizar comparaciones. Ahora, si yo pusiera, por ejemplo, la etapa administrativa actual, ¿no?
Esta pasó un expediente. Dentro de este gráfico, de lo que es la matriz, nosotros podríamos tener la información de, no sé si se ve bien, voy agarrando un poco, de cuánto tiene de obras cada una de estas etapas, pero no es tan fácil comparar y no es tan visible como un gráfico de barras, ¿no? Existen distintos tipos de narrativas visuales, entre ellas están las evoluciones. Nosotros, si queremos ver cómo avanzó en el tiempo alguna variable en específico, que para eso nos vamos a auxiliar de este tablero de acá. Carga. Este tablero es un tablero que nosotros usamos para hacer seguimiento de ejecución de obra. Díganme si se ve bien. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos la información de cuántas obras presentaron un pago en cada mes, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer una evolución temporal, lo más lógico es usar un gráfico de línea. Existen otros tipos de gráficos, pero el gráfico de línea es como el más usado. Distintas variaciones de este mismo gráfico de línea. Y es fácil entenderlo e interpretarlo porque uno por lo general cuando dice de atrás para adelante o desde el pasado al presente, siempre grafica de la izquierda hacia la derecha, sino que la izquierda es lo primero que acontece y a medida que va pasando el tiempo va para la derecha, ¿no? Y además este tipo de gráficos permiten ver, en este caso se va a ver muy bien, si distintos años tienen un comportamiento cíclico, ¿no? Fíjense, ¿qué quiere decir cíclico? Que acontecen como hay picos de demanda o picos de valores en una etapa particular del año y hay valles o mínimos en otra, ¿no? Por ejemplo, en términos presupuestarios es muy común que en los primeros meses del año siguiente se siga ejecutando el presupuesto del año anterior. Por eso van a ver que nosotros, si vemos, por ejemplo, la cantidad de devengados son la imputación del gasto. Cuando uno genera un orden de pago, decir, bueno, este gasto corresponde al 5 de enero, ¿no? Son órdenes de pago que están imputadas a una determinada fecha. Fíjense que si nosotros vemos la cantidad de obras que devengaron, y vemos las tres curvas, una curva para el 2022, una para el 2023 y una para el 2024, vamos a ver que en el principio de año todas coinciden de que tienen un mínimo. Y en el final todas coinciden que hay un máximo. Uno, con el uso del gráfico de línea y usando, por ejemplo, el ejercicio como leyenda, el año como leyenda, puede dar esta conclusión y dar a entender al lector de que, ojo, fíjate que todos los años en enero se devengan menos cosas, se generan menos orden de pago, ¿no? Entonces, el gráfico de línea sirve para ver esto, para estudiar la evolución en el tiempo y además para poder comparar, ahí tengo una pregunta, ahora la vamos a leer, para poder comparar varios años en simultáneo y ver si hay patrones que se repiten todos los años. No sé si fue del todo claro, cualquier cosa me avisan. Voy a dejar de compartir pantalla así leo el chat. ¿Querés que te lea la pregunta, Ger?
No, ahí la estoy leyendo, gracias. Germán, buen día. Dos preguntas. Una es que no termino de distinguir la diferencia entre tabla y matriz a nivel gráfico. Entiendo, si me no recuerdo, que la matriz te permite realizar un tree. Sí, sí. Por otro lado, ¿es conveniente incluir este tipo de estructura a nivel visual? Cualquiera de las dos que menciono. Bueno, las tablas y los gráficos, lo que nos... Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver primero el por qué es conveniente usarlo y por qué a veces no. ¿Bien? Las tablas y los gráficos nos dan la posibilidad de poner mucha información en poco espacio. ¿Bien? Pero la desventaja que tiene es que no nos permite visualmente ver diferencias entre las distintas categorías. ¿Bien? Por ejemplo, aquí me fui a esta segunda hoja, que es un análisis del crédito de SIGAF. SIGAF, lo digo muy por arriba, es el sistema que usa Contaduría General de la provincia para pagar, ¿bien? Y por el cual se le carga el crédito y el presupuesto que tiene cada una de los ministerios y dependencias de la administración pública. Y acá lo que estamos haciendo es un análisis de cuánta plata hay vigente, cuánto se devengó, el saldo pendiente a devengar, ¿bien? Pero más allá del caso técnico de este caso particular, las tablas lo que nos permiten y las matrices es resumir información, mucha información en poco lugar, ¿bien? Y dar la posibilidad al usuario, en caso de quererlo, ¿no? Vamos a entrar a ver el tablero desde Power BI Service, que es donde se publica. Vamos a buscarlo. Le da la posibilidad al usuario de descargarse la información en un Excel. ¿Bien? Entonces si el usuario final requiere un nivel de detalle muy específico y la justificación de todos los datos que está viendo, la respuesta es sí. Sirve tener una tabla o una matriz. ¿Bien? Porque además estos elementos, una vez que están publicados en la web, recuerden que si nosotros vamos a los tres puntitos y vamos a la opción de exportar datos y vamos a datos resumidos, no me acuerdo si era esta opción o la... Vamos a probar esta. Exportamos los datos. Una vez que los exportamos, el usuario tiene en una tabla toda la información que justifica la información resumida del informe, ¿bien? O sea, ¿es útil? Sí, es útil, y más que nada cuando el usuario tiene que trabajar e ir un poquito más allá con los datos, ¿bien? Ahora, ¿quedó claro para cuándo es útil o no, Ignacio? Ahora vamos a ver la diferencia entre tabla y matriz. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo andas? Buen día. Mm. Lo que yo no termino de entender es en qué momento usar la tabla, ¿sí? Y en qué momento usar la matriz. Ahora vamos a eso. ¿Se entiende? Por ahí a nivel de estructura, por ahí te puede llegar a mostrar algo distinto, tiene distintas opciones a nivel gráfico, Ujú. pero uno agarra y dice, bueno, ok, ¿y con qué estructura uno termina avanzando en relación a lo que uno quiere mostrar? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Para empezar, nosotros vamos a copiar esto, vamos a duplicar esta página. Sí, por supuesto que se entiende. Vamos a duplicar esta página, vamos a eliminar todos los elementos visuales menos la tabla. Vamos a poner. Nosotros, por ejemplo, tenemos esta información en una tabla, en una matriz, y tenemos la misma información. Ahora, en vez de elegir una matriz, vamos a elegir una tabla. Para empezar, la tabla no nos va a dejar generar este nivel de jerarquías.
que permite al usuario aperturar, digamos, y entrar a un nivel de detalle mayor. Vamos a hacer un poquito de zoom. Entonces, en caso de nosotros querer tener una tabla con toda la información anexa y con mucho nivel de detalle, porque así se requiere, por lo general las matrices son más ordenadas. Porque nosotros, por ejemplo, podemos ver para el Ministerio de Hábitat que el crédito vigente es tanta plata para gasto en personal, tanta plata para bienes de consumo, tanta plata para servicios no personales, tanta plata para bienes de uso, tanta plata para transferencias. Y en caso de que el usuario quiera ver el total y quiera limpiar un poco la vista, con el símbolo más menos lo puede hacer. En cambio, en una tabla no está disponible la posibilidad de agregar en filas varios elementos. ¿Bien? Entonces, por lo general, yo recomiendo que en caso de que sea una tabla de consulta, digamos, un objeto visual de consulta donde tiene que estar el mayor nivel de información posible, la matriz nos va a permitir tener como una visualización más prolija, toda resumida, ¿bien? Y en caso de que el usuario tenga la necesidad de seguir consultando, puede ampliar el objeto con este botón de acá y investigar y ahondar y sacarse las dudas que tenga. ¿Bien? En cambio, poder llegar a tener este nivel de información súper detallada en una tabla donde no tenemos la posibilidad de agregar niveles de jerarquía, se hace imposible y no es recomendable. ¿Bien? Así que si me preguntaras a mí en la práctica, regla general, yo usaría la matriz para tener un objeto que sea estéticamente lindo y que permita un análisis global prolijo, y en caso de la necesidad de aperturar y que el usuario pueda elegir su propia aventura de hacia dónde ir, ahí usar la matriz. En caso de que uno no necesite dar ese nivel de apertura o no le sea necesario el usuario, puede optar directamente por la tabla. Ahí me expliqué, Ignacio. Es un poco subjetivo igual para qué usamos cada cosa, ¿no? Pero eso como regla base. Bueno, sigamos un poco más. Bueno, distribuciones. Hay gráficos, este es un gráfico de bigote que se usa en estadística, que, bueno, el punto, el redondel es el promedio, no, el redondel es la mediana, el promedio está ubicado acá, no vamos a entrar en detalle, pero es más que nada para ver valores máximos, mínimos y cuartiles en estadística. Es un objeto que es usado. Lo que nos permite entender es cómo está distribuida y concentrada la información, ¿no? Para poder sacar conclusiones de la dispersión que tienen los datos, ¿no? Ahora vamos a ver un objeto visual. Otro ejemplo, los mapas, en caso de que nosotros queramos ver cómo está concentrada la información en el espacio, también son otro objeto visual que puede ser bastante útil, ¿no? Para eso vamos a ver, por un lado, en el tablero de expedientes, acá nosotros tenemos una hoja que permite estudiar el tiempo promedio que dura un determinado trámite, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner los convenios de construcción de viviendas, ¿no? Uno puede filtrar acá por el inicio de proceso, decir, ok, voy a estudiar todos los trámites que hayan iniciado el 16 del 5 y hayan terminado el 30, y que hayan iniciado entre el 16 del 5 y el 30 del 11 del 2022 al 2023.
Solamente voy a ver los convenios que efectivamente se firmaron y empezaron a ejecutar de obras de construcción, convenios donde se hace con un municipio un subsidio, donde se le da ayuda financiera para que pueda ejecutar viviendas. Y vamos a estudiar cada una de las etapas, cuánto duró en promedio, cuál es la mediana de la etapa. El concepto de mediana es el número que divide a la población 50% por abajo o 50% por arriba. Eso quiere decir que abajo de los 30 días hay un total de 16 casos y arriba de 30 días de duración hay otros 16 casos. El valor mínimo registrado de la etapa y el valor máximo en días, ¿no? Y lo que quería ir es a esta parte, que este es un ejemplo de un gráfico de distribución. Se le llama histograma, ¿no? En este caso estamos viendo 30 casos, que son estos 30 de acá. Nosotros sabemos que en promedio duran 31 días. Entonces uno quiere entender dónde están centrados los casos. Acá, por ejemplo, entre el 0 y 20 días hay 40 casos, ¿no? Entre 20 y 40 días de duración hay 9 casos. Entonces el histograma es, por ejemplo, un gran ejemplo de cómo estudiar la distribución, ¿bien? Y de los más fáciles de interpretar, ¿bien? Por otro lado, este gráfico de mapas vamos a ver cuando vayamos al tablero de elecciones. ¿Alguna consulta hasta aquí? Hasta ahora repasamos lo que son los gráficos de comparación para denotar entre dos categorías cuál fue la más predominante. Gráficos de evolución en el tiempo, los cuales con una correcta leyenda nos ayuda a ver patrones. Y gráficos de distribución para entender, vamos a ir de vuelta al tablero, cómo están distribuidos los casos, ¿no? Por ejemplo, de todos estos convenios, la etapa 3, la mayoría de todos estos convenios duró entre 0 y 20 días, siendo que existen anomalías, pero tampoco son tan pocas. Fíjense que el 10% de los casos están en el extremo de la derecha, ¿no? Entonces esto nos ayuda a ver la distribución y este es el gráfico que vimos acá. Bueno, es importante disponer de datos correctos y seleccionar los objetos visuales adecuados. El nivel de jerarquía, el diseño visual no es una cuestión decorativa, sino funcional. Nosotros, al disponer los datos de una forma que sean útil, ¿no? Porque por un lado nosotros podemos disponer los gráficos de una forma que se vea bonita la información y que esté proporcionado y que no haya lugares en blanco y demás, eso, bueno, cuestiones más ya estéticas, pero por otro lado, cómo lo presentamos le dan también una capacidad funcional al informe de explicar, ¿no? Es como dijimos, ir de lo más general a lo más específico, ¿no? Para que el lector entienda los datos y siga una línea y diga, ah, ok, yo estoy leyendo que hay 287 obras. Paso siguiente. Ah, estas 287 obras están divididas. Son 200 del ministerio y 87 del instituto. Ah, ahora si veo las del instituto, entonces uno va como haciendo un zoom y entendiendo y metiéndose en el tema de conversación, digamos, ¿no? De a poco, gradualmente. Y eso lo logramos con una correcta visualización. La jerarquía visual, bueno, es lo que yo ya comenté. La manera en que disponemos cada objeto visual. Se ordena la lectura según la posición y el color. Y la alineación y el espaciado ayudan muchas veces a separar temáticas o niveles de orden, ¿no? Yo, por ejemplo, si en esta primera parte de la hoja, vamos en la parte de la mitad para arriba, estoy hablando de una temática y abajo estoy hablando de otra temática, la alineación y el espaciado entre esos dos segmentos van a ayudar a interpretar al usuario de que estamos hablando de cosas distintas. Muy parecido a cuando ponemos un
punto enter y separamos párrafos cuando le escribimos, ¿no? Nosotros cuando vamos a hablar de otra cosa, por general en la escritura, generamos distintos párrafos. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una temática y más abajo otra temática. La alineación y el espaciado ayudan al usuario a interpretar de que son dos cosas distintas, ¿no? ¿Qué me pueden decir de lo que ven acá? ¿Qué Que les tiene parece? tiene demasiada información. Bien, en este caso, como dice Ignacio, le está pasando de que estamos agarrando una variable cualitativa para segmentar la información y en esta variable hay 135 municipios distintos, por lo cual se hace imposible de leer, ¿bien? Por lo general, si uno precisa al usuario final tener la información por municipio, porque tienen que darle una respuesta a cada uno de los municipios, no sé, cuántas obras tiene o cuántos subsidios se le ha dado o la situación de los hospitales o la situación de las escuelas. Y si nosotros necesitamos ese nivel de detalle, lo más recomendable, y para poder dar respuesta rápida, lo más recomendable es hacer una matriz. Para que esté toda la información consolidada y en caso de necesitar responder, se descarga la información como mostramos ahí en Power BI Service y se responde. Pero ni se nos ocurra poner un gráfico de torta viendo así porque no se entiende nada, digamos, ¿no? Muchas veces cuando se quiere, por ejemplo, decir, ok, el municipio de La Matanza tiene el 7% de las escuelas están en el municipio de La Matanza, ¿no? 7% de las escuelas están en el municipio de La Matanza. Entonces, nosotros si queremos poner un gráfico comparativo, lo que podríamos hacer es clasificar al resto municipio como otros, ¿no? Y marcar los primeros 3 puestos, ¿no? Poner, no sé, Matanza, Malvinas y Merlo. 7, 3, 3, y después todo el resto está dividido en 132 municipios. Y limpiamos un poco la vista. Más que nada porque este tipo de objetos al usuario lo van a desviar la atención completamente. No tiene ningún tipo de sentido tratar de leerlo, porque nadie se va a acordar todos estos porcentajes. Y estéticamente no queda lindo, ¿bien? Además tendríamos que usar mucha gama de colores y por lo general los colores tienen que ser los justos y necesarios, ¿bien? Y más a títulos de poder clasificar, ¿no? Nosotros ahora cuando veamos el tablero de elecciones vamos a ver que el color violeta se usó para Libertad Avanza, el color celeste se usó para Fuerza Patria, ¿no? Los colores tienen que ser más usados para eso, para poder clasificar y a una simple vista decir, ah, este dato se refiere a tal cosa. Si nosotros ponemos 135 categorías, nos veríamos obligados a usar 135 colores, lo cual después es más difícil seguir una coherencia de colores entre los distintos objetos visuales que tengamos presentes en el informe. ¿Fui claro? ¿Me expliqué? ¿Cómo venimos? ¿Alguna consulta hasta aquí? Seguimos. Ahí Juan dice que en el curso de Power BI 1 hizo una torta y quedó igual que este. Bueno, para eso estamos, para corregir y para seguir aprendiendo. ¿Bien? Bueno, consistencia. Procura mantener el mismo estilo cuando se trata de la misma categoría. Esto es lo que yo explicaba. Si nosotros estamos, por ejemplo, midiendo este ejemplo no me acuerdo bien de qué era, pero supongamos que acá estamos mirando las horas directas, las horas candelarizadas trabajadas y estamos comparando estos dos objetos. Si después nosotros vamos a usar
un gráfico para mostrar la información a nivel día, por ejemplo, acá está a nivel mes, acá está a nivel día, tenemos que procurar que el color amarillo, si lo usamos para horas directas, también sea el color amarillo en el gráfico de abajo. ¿Bien? Eso para una más fácil asociación de los colores. ¿Bien? Procurar que cuando estemos mostrando la misma información, con la misma categoría, con la misma clasificación, usar los mismos colores para que sea más fácil de leer, ¿bien? Y que sea más intuitivo para el lector asociar los datos. Bueno, acá a la izquierda hay una saturación de colores y de información bastante desorganizada, donde al usuario le va a costar poner la atención en un objeto visual y leer, básicamente. Y en el otro hay un ejemplo de un diseño más minimalista, con uso de menos colores, respetando el uso de los colores para hablar de lo mismo, ¿no? Este color celeste se corresponde a este mismo celeste. Entonces, como regla fundamental es que la lectura sea ordenada y simple, y en caso de tener que mostrar más información, ver la posibilidad de, a lo sumo, agregar más pestañas, ¿bien? O ver distintas alternativas para no repetir la misma información, ¿bien? Muchas veces pasa de que con el tal de querer llenar el lienzo, muchas veces estamos mostrando el mismo dato dos veces, ¿bien? Lo cual no es necesario. ¿Qué me pueden decir de este número de acá? ¿Qué le agregarían a esta etiqueta? Bien, Ignacio dice descripción. Sí, para empezar debería decir a qué es lo que hace referencia, porque acá sabemos con un total, pero no sabemos de qué es. Y además, siempre recomendamos que cuando estamos hablando en unidades mayores de 1000, o ni hablar cuando estamos hablando de millones o miles de millones, el punto como separador de miles ayuda mucho a la lectura, ¿bien? Es algo clave. ¿Qué me pueden decir del gráfico de acá arriba a la derecha? Además de faltar el separador de 1000, ¿qué otra cosa pueden ver? Que la cantidad de decimales pareciera ser innecesaria, ¿no? No. Ahora, si estamos trabajando con información que es de un laboratorio, estudios médicos, análisis médico, bueno, quizás el usuario requiera ver hasta el último decimal, ¿no? Ya estamos hablando de otra importancia que se le da al dato. Pero cuando estamos hablando en números tan grandes, esto no sé cuánto es, 237 billones será, habría que separarlo, ¿no? Está difícil de leer. Ya los decimales no dan información, no agregan información, en resumen, y lo único que hacen es entorpecen la vista y desvían la atención. Así que es importante poner el símbolo de porcentaje cuando estamos hablando de porcentajes, poner el símbolo de peso cuando estamos hablando de pesos, sacar los decimales en caso de que no sean necesarios, usar los separadores de miles. Son cuestiones que ya trabajando con Excel muchas veces tenemos el cuidado, bien, de presentarla de esta manera. Y esa buena práctica que tenemos en Excel hay que llevarla y aplicarla también en Power BI, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la optimización, ¿no? Optimizar el rendimiento en Power BI. Bueno, acá hay dos temas. Uno es optimizar el rendimiento en Power Query, que es las transformaciones que nosotros aplicamos en transformar datos, ¿no? Vamos a ver, transformar datos.
Y otra es optimizar lo que es la parte de moderado DAX. Yo acá traje varios ejemplos. Bien. Voy a abrir este tablero, voy a empezar a cerrar tablero. No sé si se la bancará todos estos tableros juntos. Vamos a cerrar este de acá. Vamos a abrir este. Para mostrar los dos ejemplos, ¿no? Este tablero está ordenado de la siguiente manera. Bien. Es un tablero viejo que requiere mantenimiento. No sé si en sí está tan mal ordenado, pero bueno, parece que tiene un nivel de complejidad alto, ¿no? En cambio, este segundo tablero que van a ver acá, fíjense en lo sencillo que es. Al optimizar un modelo para que sea para evitar la información duplicada, por un lado, ¿no? Por otro lado, minimizar la cantidad de relaciones. Conseguimos muchas ventajas. Una ventaja es el rendimiento, ¿no? Mientras menos información tengamos cargada, el tablero va a ser más fácil de operar y trabajar. Y más fácil va a ser de actualizar. Y por otro lado, tenemos la ventaja de que es más fácil encontrar la información si la logramos identificar correctamente. Este es un buen ejemplo de modelado y de relación de optimización. Y este es un ejemplo no tan bueno, hemos tenido peores. Que bueno, muchas veces, si trabajan mucho con Power BI, le va a pasar de que van a arrancar ordenados y después, debido a que requieren un cambio, van a empezar a poner parches y arreglar por la urgencia de una forma inadecuada, por la urgencia de resolver ahora. Y una vez que se hace muy engorroso y se complica, por lo general hacemos una nueva versión más atendiente a la nueva necesidad. En nuestros tiempos libres lo vamos acomodando y arreglando, pero para que sepan que lo ideal es optimizar el modelado y no está mal que cada tanto, por necesidad de urgencia, si nos piden un informe y necesitamos resolverlo rápido, procedamos a hacer cosas que quizás no sean del todo correctas. Sí, siempre y cuando después nos tomemos el tiempo en volverlo a tener un formato más legible, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de optimización, por un lado estamos hablando de la cantidad de tablas, evitar tablas que tengan la misma información y de la cantidad de relaciones. Técnicas para optimizar. Vamos a reducir el modelo semántico para que haya la misma cantidad de tablas. Vamos a tener un modelo más liviano que va a consumir menos memoria y va a mejorar la velocidad. Para lograrlo es que hay que utilizar los datos de forma eficiente. Tenemos que revisar y corregir las relaciones entre las tablas. Tenemos que utilizar los tipos más adecuados para cada columna. Si yo, por ejemplo, tengo una columna que me dice, por ejemplo, si la persona tiene un crédito, está en deuda, sí o no, tener el texto sí o no puede ocupar más memoria que poner 1 o 0, diciendo que el 1 es afirmativo, 0 no, y ocupa menos memoria aún poner una variable booleana que asigna valor verdadero o falso. Entonces, dependiendo del tipo de dato, si el tipo de dato se puede clasificar con sí o no, es más adecuado, por ejemplo, usar una variable de tipo verdadero o falso que ocupa menos espacio, ¿no? Evitar la duplicación innecesaria de valores. Esto es clave. No podemos tener... vamos a dar un ejemplo. Muy sencillo. Vamos a abrir un Excel. Tengo, por ejemplo, una tabla de municipios, ¿no? Donde dice Morón, Merlo, Monte, La Plata. ¿Alguien está con el micrófono abierto? No sé quién es.
Vamos a apagarlo. Bien. Y yo acá tengo, por ejemplo, la población, ¿no? 25.000 habitantes, 32.000, 16.000, 160.000, 500.000. Estoy inventando números, ¿no? Después tengo una tabla, esta es la tabla del municipio. Y después tengo una tabla de participantes, ¿no? De un crédito particular, ¿no? Y tengo a Ana, a Germán, a Sofía, a Luz y a Martín. Si yo, por ejemplo, tengo el municipio, tener la población repetida de vuelta de todo el municipio en esta tabla, lo que va a hacer es duplicar esta información. Si yo después estas bases las tengo conectadas en el modelo semántico por la variable municipio, no es necesario tener esta información acá. Lo único que estoy haciendo es ocupar más espacio en memoria y encima repito el dato, siendo que este atributo, esta característica de la población, lo más correcto no es que esté en la tabla de participantes del programa, sino es más correcto que esté en la tabla de municipios. Entonces, tenemos que evitar duplicar esta información. Volvamos. Evitar la aplicación de iniciales de valores. Reemplazar columnas numéricas por medidas calculadas. Las medidas sé que es más complejo, pero el hecho de que la medida no tenga un lugar de pertenencia y no se esté calculando todo el tiempo, en comparación con las columnas, hace que el rendimiento sea mucho mejor. ¿Bien? Ustedes piensen que cuando nosotros hacemos una columna, al cálculo lo va a repetir tantas veces como filas tengamos. ¿Bien? Y eso va a consumir mucho dato de memoria. En cambio, si nosotros tenemos una medida, esta medida solamente se va a calcular cuando la dispongamos en un objeto visual. ¿Bien? Reducir la cardinalidad de las columnas. Esto quiere decir que si, por ejemplo, esta es una base de expedientes de pago de certificados de obra. O sea, un certificado de obra es cuando una empresa presenta que avanzó en una serie de trabajos y se le tiene que pagar en base a los trabajos realizados, ¿no? Entonces, estos expedientes de pagos están relacionados por la repartición con la tabla de dirección y subses. Como esta tabla es de reparticiones y cada repartición está una sola vez y es para definir cada una de estas reparticiones a qué subsecretaría del ministerio correspondiente pertenece, al estar una vez, lo correcto es poner cardinalidad de 1 a varios. ¿Bien? No poner de varios a varios. Debido a que la naturaleza de esta tabla es que la repartición siempre esté una vez. Si yo cambio este tipo de relación, hago clic derecho, voy a propiedades y pongo de varios a varios, Power BI me lo va a dejar hacer. No es que me va a decir, che, fíjate que tenés un error. No te lo va a decir, no te lo va a decir. Va a operar exactamente igual el tablero. La única diferencia va a ser de que va a estar consumiendo más espacio en memoria al Pepe. ¿Bien? Entonces, lo más indicado es respetar la cardinalidad. ¿Bien? Además le tiro otro tip, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, pues supongamos que esta base es un Excel que sea nuestro, que no sea de un sistema y que estemos editando a mano, ¿no? Y por error nosotros carguemos una repartición, voy a ir a dirección subses, una repartición la carguemos 2 veces. Al momento de querer actualizar,
y refrescar la información de esta tabla con el Excel que nosotros tenemos, acá va a saltar un error porque va a decir, che, no te puedo mantener la relación de varios a una porque en la repartición apareció 2 veces el valor, no sé, SDPTGP, ¿no? Entonces, esta relación, además, este tipo de relación y de determinar la cardinalidad de cuántas veces está duplicado cada valor por el cual está hecha la relación, además de darnos un mejor rendimiento, nos va a poder advertir de errores involuntarios que podamos haber hecho. No sé si me fui claro. Porque, ¿por qué no nos puede advertir de errores? Porque si nosotros ponemos 2 reparticiones con el mismo nombre, nos va a saltar un mensaje de alarma. ¿Bien? Y quizás sea una inconsistencia. Les tiré otro tip. Revisar y depurar igual todo esto que estamos viendo acá está explicado, lo estoy explicando en cada uno de los puntos, pero está explicado en cada una de las firminas. Revisar y depurar los metadatos. Los metadatos son la información que tiene que ver con la fecha de carga, con la fecha de actualización. Los metadatos son la información que está en la base de datos que hacen referencia a cuándo fue cargada la información, ¿no? Y trabajar con datos resumidos. Yo, por ejemplo, si me piden el resultado de las elecciones, un tablero mostrando los resultados de las elecciones de octubre, y solamente me lo piden a nivel municipio, no es necesario que yo tenga la información cargada a nivel mesa, de cada una de las mesas y cada una de las escuelas, porque nadie me lo pidió. Entonces, siempre y cuando nosotros podamos resumir la información y que sea la menor cantidad de información posible y reducir el nivel de análisis, hagámoslo porque eso va a hacer que el tablero sea más rápido, ¿no? Bueno, vamos al primer punto, relaciones entre tablas. Dijimos que, bueno, primero que nada, las relaciones tienen que estar correctamente establecidas, ¿no? Tenemos que, si no, no va a funcionar el tablero, digamos, ¿no? Tienen que estar, la variable por la cual se conecta tiene que ser la misma, ID de municipio con ID de municipio o ID de establecimiento con ID de establecimiento. No puedo estar uniendo una tabla por la variable ID municipio y ID de establecimiento porque si no el macheo no va a dar correcto. Y bueno, y esto de la cardinalidad que tiene que estar bien definida. Yo voy a empezar a saltear. A la hora de saber qué columnas o filas dejar en el proceso de transformación Power Query, nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Voy a usar esa columna para algo? Si no la voy a usar, se puede eliminar. ¿Me sirve esa columna para crear relaciones o cálculos? Porque puede ser que esa columna no la necesitemos para visualizar, pero sí la necesitemos para realizar alguna relación con otra base o es una columna que la tenemos que usar como sumo para hacer un cálculo. ¿Realmente aporta valor al análisis? Bueno, esas son las 3 preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de definir qué información nos quedamos, ¿bien? Porque siempre menos es más. Mientras menos información haya, más rápido va a andar el tablero. Bueno, los metadatos es información, como expliqué, que traen la última fecha de modificación, la fecha de creación de un registro. Por lo general los metadatos van a estar presentes si trabajamos con información que provenga de una base de datos. Yo ahora voy a dar un ejemplo. Bien. Estas son bases que nos descargamos nosotros del sistema todos los días, en mi trabajo particular, ¿no? Viene una base SQL, ¿bien? Y fíjense que estas columnas de acá denotan cuándo fue creado este registro, no importa que sea, ¿no? Y cuándo fue modificado. Esta información la mayoría de las veces no es necesaria, ¿bien? Para hacer un informe,
Pero cuando hablamos de metadatos nos referimos a esto. En un sistema, ¿cuándo fue que se hizo la modificación o cuándo fue que se creó, ¿no? Bueno, a partir de los metadatos nosotros quizás podamos generar filtros y decir, ok, voy a solamente analizar los pagos que se realizaron desde el año 2022. Yo puedo agarrar el metadato y filtrarlo por esa fecha. O bueno, o deshacernos del metadato de esa columna que nos da una indicación para optimizar y tener la menor cantidad de información cargada posible. Bueno, técnicas para optimizar, ¿no? Nosotros si vamos al editor de Power Query, vamos a transformar datos. Vamos a esperar que cargue. Bueno, mientras que carga, borrar un poco la presentación. Si nosotros vamos al editor de Power Query y vamos a la parte de... Vamos a ir para acá. A la parte de vista, tenemos todas estas opciones. ¿No? Estas opciones nos permiten de realizar un estudio, ¿no? De si se presentan valores en blanco, la distribución, bien. Ahora vamos a ver. Si hay errores en el proceso de carga, bien. Entonces, la calidad de columna determina qué porcentaje de elementos de la columna son válidos. Fíjense que si yo pongo solamente calidad de columna, me dice que el 100% tiene un formato válido, que el 86% es válido y el 14% es vacío. Esto nos da un pantallazo de saber qué información tenemos que revisar en caso de que se presenten vacíos y ver qué hacer con estos vacíos. Quizás es correcto que el dato esté vacío, quizás es una inconsistencia que después requiera un procesamiento y se tenga que llenar ese vacío con algún criterio en particular, ¿no? Y luego determinar errores. Los errores son importantes debido a que surgen cuando yo quiero transformar una columna a un tipo de dato y no logra hacer el cambio de dato, ¿no? Supongamos que nosotros en esta tabla tengo una columna que sea fecha, ¿no? Y acá tenga 1 del 1 del 2023, 1 del 2 del 2023, 1 del 4 del 2023, y acá diga convenio, o diga un texto, ¿no? Nosotros en Power Query, cuando estemos en el paso de tipo cambiado y le indiquemos que a esta columna la quiero como fecha hora, a este registro no va a saber cómo transformarlo en formato fecha. Entonces va a arrojar un error. ¿Bien? Entonces, son herramientas útiles para analizar, para ver si en caso de que haya todas las columnas tengan un porcentaje de vacío, muy probablemente el Excel o el archivo tenga registros en blanco en el fondo. ¿Bien? Entonces es importante. La distribución de la columna nos va a dar una denotación de la frecuencia con la cual está cada uno de los datos. Por ejemplo, si nosotros vamos acá aquí y vamos a la parte de tipo, ponemos distribución de la columna, veremos cómo están distribuidos esos datos. Fíjense que son tres datos, o sea, solamente hay tres categorías y se ve que hay uno que tiene la mayoría de los casos. Y el perfil de la columna muestra un gráfico de estadísticas. Nos dice, ok, de esta columna, la mayor cantidad de los casos
dice acta de medición. Bien. Vamos a hacer un poquitito. Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí? Seguimos. Bueno, esto lo vamos a pasar un poco por arriba, salvo que estén interesados. Recién lo que vimos primero es consejos, recomendaciones de cuándo usar un objeto visual, cuándo usar otro, cómo ordenar estos objetos, algunas recomendaciones acerca de optimización del modelado para que sea más liviano el tablero y sea más fácil trabajar. Y ahora vamos a entrar en otra sección que son dos conceptos nuevos, que son todas herramientas que se pueden aplicar en caso de que se pague algún tipo de licencia y que en algunos casos son necesarias. Yo he tenido la necesidad de usarlas, ¿no? En este caso vamos a hablar primero de la actualización incremental. ¿Bien? La actualización incremental permite definir un tablero con el uso de los metadatos, ¿no? ¿Qué información yo voy a actualizar de toda la que está cargada, ¿no? Supongamos que yo tengo la base, estoy conectado no sé, tengo una base con la cantidad de transacciones de pagos que hizo una empresa, a lo largo de la historia, de 2015 hasta 2025. Y que esa tabla tenga 50 millones de registros. Lo que no va a pasar es que si nosotros queremos automatizar el proceso de actualización, cada vez que, cuando digo automatizar el proceso de actualización, eso creo que lo vimos en el curso 1, si no me dicen, es publicar el tablero online, generar una puerta de enlace para que los datos estén vinculados al tablero online. Por general, los datos tienen que estar en una base SQL. Y programar que la información en el tablero Service, Power BI Service, o sea, aquí en el navegador, se actualice con una cierta frecuencia. No sé, cada 1 hora, cada 2 horas, ¿no? Entonces nosotros programamos que todos los días a una determinada hora se actualice el tablero. Bien. Nosotros si hacemos eso y además tenemos la desventaja de que el set de datos es muy grande, que viene de la base de datos SQL, si nosotros queremos actualizar los 25 millones de registros, no va a pasar que puede demorar 1, 2 o 3 horas, ¿no? Nosotros con el proceso de actualización incremental, lo que vamos a decirle es que en la primera vez que yo suba al tablero se cargue toda la información y luego en las próximas actualizaciones solamente actualizar la información de los últimos, por ejemplo, 30 días, ¿no? Entonces de esa forma, cada vez que se actualice el tablero en Power BI Service va a eliminar todos los registros que se generaron en los últimos 30 días y se van a volver a cargar. Y en vez de tardar 1 hora o 2 horas, se va a actualizar en 5 minutos, ¿no? Entonces, ese es el proceso de actualización incremental. Luego hay una serie de pasos que, salvo que estén interesados, entramos en detalle, no hay problema. Está en modo de consulta en caso de que haya algún interesado o lo tengan que aplicar, ¿bien? Y en resumen, lo que sirve es para, en caso de que se programe la actualización automática en una determinada hora, minimizar el volumen de lo que se va a actualizar de una determinada tabla para optimizar el tiempo, ¿bien? Entonces, esto se logra filtrando los datos, por ejemplo, tipo fecha de hora. Bueno, vamos a ver un par de cuestiones más. ¿Qué es necesario para implementarlo? Primero, tienen que tener la información desde una base de datos SQL. Bien, deberían
trabajar con el área de informática, ellos darle un usuario de consulta SQL y en vez de hacer el origen de datos, tomar archivos de Excel o CSV, tienen que tomar como origen una base SQL. Segundo dato obligatorio, necesitan un campo de formato fecha-hora, ¿no? Para poder tener esa fecha como parámetro para decir de cuál es la vigencia del dato, ¿no? Y bueno, después está el instructivo de cómo realizarlo. Que no creo que tenga mucho sentido. Yo prefiero tomarnos los últimos minutos para ver ejemplos de tableros y que si salen consultas las podamos evacuar, ¿no? Entonces, acá está la sesión de actualización incremental y como último, que esto es más fácil, también requieren de licencia, pero supongamos que este tablero de acá, yo quiero que al publicarlo y compartir el tablero con Power BI Service a determinados usuarios, un usuario solamente vea la información del Instituto de la Vivienda y no pueda ver la información de los otros dos organismos. Otro usuario vea solamente la información del Ministerio de Hábitat y otro usuario vea solamente la información de OPISU, que es el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana. Entonces nosotros lo que podemos hacer es publicar un solo tablero y luego determinar roles para que al compartirlo con un determinado usuario de Power BI, que también tiene una licencia paga, solamente vea la información segmentada y no pueda ver toda la información. ¿Cómo se hace esto? Esto se realiza de la siguiente manera. Hay que ir a la parte de modelado. Vamos a la parte de administrar roles. Vamos a la parte de funciones. Hacemos clic en nuevo rol. A este rol vamos a poner rol IBBA. Y vamos a pedir que de la base crédito vigente, por ejemplo, agregar un filtro. Creo que es jurisdicción. Bánqueme que veo un poquitito cómo es el nombre de la variable. Me está pidiendo, pero vamos a eliminarlo. Eliminar, lo vamos a hacer más prolijo. Si es que no se traba. ¿Hago una consulta hasta aquí? Bueno, ahí está, ahora sí. Vamos a ver acá, solicitante. Solicitante es la variable solicitante de crédito vigente. Solicitante de crédito vigente. Y se escribe de esta manera. Ok, solicitante de crédito vigente. Vamos a administrar roles. Vamos a crédito vigente. Vamos a elegir solicitante y vamos a poner que sea igual a IBBA. Guardar. Y por otro lado vamos a hacer un rol que sea rol Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, donde el crédito vigente vamos a elegir la columna que se llama solicitante y vamos a hacer que solamente pueda haber el solicitante que sea igual a MHIDU. Guardar. Vamos a cerrar. Entonces, si nosotros vamos ahora a administrar roles, veremos que tenemos los dos roles generados. Si queremos verificar cómo se vería esto en caso de que lo vea un usuario con rol de ministerio, hacemos clic en aceptar. Acá nos dice que se está viendo el reporte como si tuviéramos rol de ministerio. Y si vamos a la parte de solicitante, que acá no se ve porque está tapado por el cuadrito de acá,
no vamos a poder ver la información de instituto y de OPISU. Entonces estos roles sirven para cuando nosotros queremos hacer un solo tablero, actualizar ese único tablero y luego compartir esos tableros con distintos usuarios, siendo que cada usuario puede ver información de una determinada dependencia. Bueno, voy a dejar de compartir un cachito así le veo un poco las caras. Bien, consultas hasta aquí, aprovecho por si sumó más gente durante la clase para ver si tienen alguna duda con el trabajo final. Les aviso que la clase 2 y la clase 3 tenían una actividad cada una y no sé por qué razón tenía fecha de cierre el 7 de diciembre. Yo las postergué al 23 de diciembre para que la puedan realizar, ¿bien? Pero bueno, en caso de que tengan dudas o que quieran incursionar por algún lado en esta última media hora, avísenme, ¿bien? Si no, vamos a ver directamente los ejemplos de los tableros y quizás ahí, a partir de estos ejemplos, se le disparen ideas o consultas. Voy a revisar el chat. Sí, Juliana, igual estas dos actividades de la clase 2 y 3 no son obligatorias, son solamente para que puedan practicar, ¿bien? Lo que sí es obligatorio es el trabajo final. Y les recomiendo que lo arranquen con tiempo, así si van teniendo errores y problemas o consultas, nos pueden ir escribiendo en el foro y nosotros les vamos a estar respondiendo para que lleguen con tiempo y forma. Recuerden que la clase que viene va a ser de repaso y la clase 23, y podemos usar esa clase de repaso para evacuar dudas con respecto al trabajo final. Y luego la otra clase, el martes 23, es la fecha final para poder entregar el trabajo final. Es la fecha de entrega, digamos, ¿no? En caso de ser necesario, nos pueden escribir y podemos ver de postergarlo. ¿Bien? Bueno, vamos a compartir de vuelta. Yo les voy a dejar acá un link del informe que hicimos de los resultados de las lecciones, que no está acá. A ver, déjame buscarlo. Máquenme un cachito. Vamos a entrar acá. Máquenme de que lo busco. Bueno, vamos a verlo directamente desde el Power BI de escritorio. Yo después les paso el link para que lo puedan consultar. A ver si no nos demoramos tanto. Vamos acá, compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien la pantalla? Bueno, este de aquí es un informe que hicimos con los resultados de las elecciones, ¿bien? Por un lado, hay que entender y ver que este informe fue publicado online, o sea que cualquier persona tiene acceso, o sea, está dirigida a toda la población de Argentina, no a técnicos, por lo cual se decidió hacer una primera pestaña de resumen, ¿bien? De inicio.
que serviría como una especie de landing donde uno, haciendo clic sobre los gráficos, puede ir navegando a las distintas secciones. ¿Bien? Al ser un tablero que va dirigido a todo el mundo, es importante aclarar de qué trata, ser prolijo con los títulos y quizás hacer esta pantalla de navegación para que uno pueda ver los distintos informes y las distintas partes por las cuales está conformado el reporte. Entonces, cada tablero tiene un título y una explicación de lo que se refiere, ¿no? Acá, por ejemplo, resumen de octubre, informe de los resultados de las principales fuerzas por sesión electoral y municipio. Municipios destacados con más cambios, crecimientos de la Libertad Avanza y retroceso de la Fuerza Patria, porque lamentablemente, bueno, pasó que crecieran la cantidad de votos de Libertad Avanza y retrocedió la Fuerza Patria. ¿Bien? Un análisis de polarización, un mapa interactivo. Entonces, es importante eso, explicar bien el... Ahí me encontró el link del tablero ese, vamos a verlo. Dejo de compartir. Gracias, Ele, por buscarlo. Bueno. De nada, Fer. Bueno, ahora lo estamos viendo como lo ve el usuario final. Si nosotros vamos a este link, este es el informe que lo podemos agrandar. Y bueno, vamos a empezar a ver y repasar un poco los contenidos que vimos. Como siempre, las primeras filminas, las primeras secciones, tienen que ser de lo más general a lo más específico. En este caso, lo que estamos viendo es la cantidad de votos de cada una de las fuerzas, ¿bien? Las bancas obtenidas y las distintas participaciones que hubo en las elecciones durante las distintas etapas y distintas ediciones que hubo, ¿no? Siguiendo que en octubre aumentó mucho más la participación con respecto a septiembre, ¿bien? Pero sigue siendo más baja que las generales, ¿bien? Acá está segmentado la información tanto por sección electoral como por municipio, siendo que esto le da la libertad al usuario en caso de querer descargarse toda la información, la puede descargar y está presentada de una forma ordenada, ¿no? Es importante usar filtros para que en caso de que se requiera el usuario pueda filtrar por alguna característica y ver cómo fueron los resultados en el interior, cómo fueron los resultados en el conurbano, ¿no? Siendo para atrás, aquí hay otra sección en donde ordenamos de menor a mayor, de mayor a menor, cuáles fueron los mayores retrocesos de la Fuerza Patria y cuáles fueron los mayores crecimientos de la Libertad Avanza, ¿no? Entonces, si acá se fijan, como estamos hablando de retroceso porcentual, 50,6% fue lo que sacaron en las elecciones Fuerza Patria en Esteban Echeverría en septiembre, y en octubre sacaron 27,8%, por lo cual da un retroceso de 22,8%, y fue en el municipio en que más retroceso hubo, ¿no? Seguido por Rivadavia, Adolfo González Chávez, Dolores. Entonces, de esta manera, este es un ejemplo de cómo nosotros queremos mostrar un hallazgo sobre la información, ¿no? Es decir, ok, miren, si quieren, ese gráfico es
Sí, el gráfico se llama velocímetro. Ahora vamos a verlo en Power BI. Es este gráfico de acá, el medidor. Está justo a la derecha de la parte de mapas. El medidor o velocímetro lo que nos va a servir es poner una línea como meta y luego un valor y ver qué tan distanciado estamos de ese objetivo, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo mostrar conclusiones, ¿no? Y por otro lado, del otro lado tenemos el porcentaje que sacó la Libertad Avanza en septiembre y el porcentaje que sacó ahora en octubre, ¿no? Mostrando el crecimiento porcentual y de mayor a menor cuáles fueron los municipios en los cuales sacaron más porcentaje de votos con respecto a septiembre, ¿no? Entonces, esto de aquí se le llama marcador, que ahora nos podemos hacer un minutito y verlo. Lo que hace un marcador es, uno al hacer clic, dice, permite mostrar datos de dos periodos demográficos. Sí, sí. Lo que hace un marcador es, al hacer clic en él, lo que vamos a hacer es ocultar una serie de objetos y mostrar otra serie de objetos. ¿Bien? Hace esa acción donde nosotros en realidad en esta hoja, si vamos a Power BI de escritorio, tenemos un montón de objetos que están superpuestos. Pero, si nosotros estamos en una vista, se van a ver unos y se van a ocultar otros y viceversa, ¿no? Y acá, por ejemplo, en esta que es ver top 10 por sesión electoral, además se agrega este filtro y nosotros podemos ver, por ejemplo, en la segunda sesión electoral, cuáles fueron los mayores retrocesos de Fuerza Patria y cuáles fueron los mayores crecimientos de Libertad Avanza, ¿no? Ahora, si yo no lo quisiera ver por sección electoral y quisiera ver el top de la provincia, puedo hacer clic acá. ¿Bien? Ahora vamos a ver un ejemplo de marcador. En este gráfico de acá, polarización Fuerza Patria versus Libertad Avanza, comparativa de los resultados obtenidos por las dos fuerzas principales de la elección. ¿Bien? Si hacemos clic acá, van a ver que los 135 municipios están divididos en esta categoría, ¿no? Donde aquí se muestra los municipios en los cuales se redujo la cantidad de votos. O sea, ganaba Fuerza Patria, tenía 42% más de votos que la Libertad Avanza y ahora tiene solamente 20. ¿Bien? Estos son casos donde amplía la diferencia de Fuerza Patria que no hay ninguno. Caso que revierte la Fuerza Patria no hay ninguno. Este caso, caso donde revierte, fíjense que acá Monte Hermoso antes tenía 32 puntos menos la Libertad Avanza con respecto a Fuerza Patria, ahora tiene 1,7. Caso donde amplía la diferencia de la Libertad Avanza con respecto a septiembre y caso donde se reduce la diferencia. Y acá es muy importante el uso de colores, ¿no? Por ejemplo, vean que en todos estos casos donde el municipio fue ganado, o ganó la Libertad Avanza en el municipio, se denota el color violeta, haciendo alusión al partido. Y en los casos de los municipios donde se revirtió la situación y pasó de perder a ganar con respecto a Fuerza Patria, se marca con un color violeta más oscuro. Y esto se coincide con el color del gráfico de barras de arriba, ¿no? Y eso es lo que decíamos, uno de los puntos importantes a la hora de diseñar, de no usar una cantidad desorbitante de colores, sino tratar de usar los mínimos indispensables y que esos colores ayuden al usuario a entender, ¿no? Estos 68, ¿qué son? ¿Bien? Nosotros acá no tuvimos que explicar que estos 68 son los casos donde revierte, porque más abajo vemos el mismo color y vemos el mismo número. ¿Bien? Entonces, de esta forma nos evitamos dar explicaciones redundantes y ya solamente con el uso correcto de los colores podemos explicar y que sea intuitivo entender
qué es cada cosa, ¿no? También es importante el contexto, ¿no? Si yo solamente viera la tabla esta de acá arriba y no viera lo de abajo, estos números no significarían nada. Pero los otros gráficos de abajo, en el contexto, nosotros podemos deducir que este color se identifica con estos municipios de acá abajo, ¿no? Y de esa forma auxiliarnos, ¿no? Y como último gráfico, nosotros ahora ya ahí Cele les pasó el link donde pueden chusmear el tablero y demás para que investiguen, porque bueno, son muchas hojas. Pero ya como último ejemplo voy a mostrar el mapa interactivo. Y de ahí vamos a, salvo que quieran ver una temática en particular, vamos a ver un poco el tema de marcadores. Y con eso terminamos la clase de hoy. Bueno, este es un ejemplo de un objeto de distribución, ¿no? Donde podemos ver en qué partidos ganó la Libertad Avanza y en qué partidos ganó la Fuerza Patria. Nosotros decidimos marcar con color blanco el contorno de aquellos municipios en los cuales hubo un cambio de ganador, ¿no? Por ejemplo, aquí en Derox, creo que se pronuncia, hubo un cambio de color de partido entre septiembre y octubre, siendo que antes había ganado la Fuerza Patria, ahora la Libertad Avanza, ¿no? Acá, en caso de que el usuario quiera solamente visualizar los municipios en los cuales hubo un cambio de partido, puede hacer clic en este filtro. Puede analizar por sección electoral, ¿bien? Y hacer zoom en el mapa. Pueden analizar por conurbano o interior los resultados. Y a la derecha hay una tabla que indica en qué partidos, vamos a ordenar de llame por acá, pasó a ganar la Libertad Avanza con respecto al anterior, ¿bien? O sea, que ganó con respecto a los resultados de septiembre. Entonces les dejo este tablero para que lo puedan visualizar. Como último vamos a ver un poco el tema de marcadores, ¿bien? Vamos a, por ejemplo, vamos a hacer un objeto nuevo. Supongamos que yo tengo esta tabla de acá, que está el análisis por sección electoral, y quiero un botón que cuando yo lo haga clic, en vez de verlo a nivel sección electoral, lo vea a nivel conurbano interior. ¿Bien? Y que cuando yo haga clic sobre ese marcador, se me oculte este gráfico, se me muestre este, y cuando haga clic sobre otro marcador, inversa, ¿no? Para eso, lo que es marcadores, nosotros tenemos que ir a la opción ver y mostrar estos dos objetos. La solapa de marcadores, que es esta de acá, y la solapa de selección. Nosotros a esta vamos a llamar la matriz conurbano, guión interior, y a este objeto de acá vamos a llamarlo matriz secciones electorales. Nosotros, para poder programar que con un botón se oculten o se muestren objetos, lo que tenemos que hacer es agregar marcadores. Al agregar marcadores, hacer clic acá, va a aparecer con un numeral el nuevo marcador, ¿bien? A los cuales nosotros le podemos con doble clic poner el nombre que nosotros querramos. Por ejemplo,
mostrar conurbano interior, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, una vez generado el marcador, ocultar la que no queremos ver con el símbolo del ojito y dejar con el símbolo del ojo abierto las que sí queremos ver. Luego ir al botón derecho y hacer clic en actualizar. ¿Bien? De esa forma, nosotros lo que estamos diciendo es que cuando nosotros apretemos este marcador, se va a visualizar esta tabla, que es esta de acá arriba, y se va a ocultar la otra. Ahora, también quiero el botón inverso, así que hacemos clic en agregar. A este le vamos a llamar mostrar secciones electorales. Y vamos a hacer la inversa, que se muestre este y que se oculte este. Hacemos clic en actualizar. Entonces, fíjense ahora que nosotros, cuando hacemos clic sobre uno de estos marcadores, se visualiza esta información. Cuando hacemos clic en otro, se visualiza esta otra. ¿Bien? Pero el usuario final no va a tener esta solapa de marcadores, por lo cual es necesario agregar botones. ¿Bien? Estos botones de acción, ¿bien? Estos botones de acción se agregan a partir de ir a la pestaña insertar y a la parte de botones. Y podemos poner un botón en blanco, por ejemplo. Es un botón en blanco. Y este botón, si vamos a la parte de formato de botón, podemos ir a la parte de acción, hacer clic sobre esta y decirle que cuando el usuario apriete sobre este botón, genere una acción. Estas acciones de ir hacia atrás, navegación de páginas, ir a una dirección web, avíseme si estoy en lo incorrecto, pero en el primer curso se ve. Podemos repasarlo si es necesario, pero hay otras acciones más. Bueno, una de las opciones es que al hacer clic sobre este objeto se ejecute un marcador. Entonces podemos poner la opción marcador y podemos decir que esto genere la acción de mostrar conurbano interior. Entonces, vamos a poner acá título, texto, mostrar conurbano interior. Y vamos a hacer vamos a seleccionar el objeto, control C, control V, lo vamos a copiar. Y vamos a poner otra que se llame mostrar secciones electorales. Y a esta, de vez de asignar la acción de mostrar conurbano interior, vamos a poner la opción mostrar secciones electorales. Entonces, repasando, lo que hicimos fue ir a ver, abrir la solapa selección y marcadores, ¿bien? Y determinar que en una vista, generar un marcador donde en una vista vamos a actualizar con una visualización que nosotros querramos y en otra con otra. Posteriormente generamos dos objetos a partir de ir a la opción insertar, objetos, botones y en blanco, y a uno de ellos le asignamos una acción y al otro le asignamos la otra. Bien. Fíjense en que cuando yo me posiciono con el cursor arriba del botón, me dice haga clic aquí mientras pulsa control para seguir. ¿Eso por qué? Porque como yo estoy en Power BI de escritorio, si yo hago clic sobre los marcadores, me va a dar la posibilidad de arrastrarlo y editarlo, porque yo estoy en la versión en donde lo usamos como editor para hacer el tablero. Entonces, para simular lo que vería en el Power BI Service el usuario, que el usuario solamente con hacer clic izquierdo ya está, te indica que además hay que apretar control, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, control, botón izquierdo sobre secciones electorales, debería pasar de que cambia, pero algo me está fallando.
Mostrar secciones electorales. No estaría funcionando el marcador. A ver, actualizar todos los objetos visuales seleccionados. Qué raro, ¿eh? Bueno, no quiero desviarles la atención ni nada. Tendría que revisar. Voy a guardar este tablero y voy a fijarme cuál fue el error y después se lo voy a comentar en el foro. Pero por cómo está todo programado, cuando nosotros hacemos clic en conurbano interior, con control, debería aparecer esto de acá. Cuando nosotros hacemos clic con control en esta opción, debería aparecer esto de acá. Pero para no marearlo y demás, voy a dejar compartirlo y lo vamos a estudiar un poquito más a fondo. Es más, lo voy a guardar en el ¿Te escritorio. puedo interrumpir para hacerte una pregunta? Por supuesto. Decime. ¿Estos marcadores se pueden utilizar también como un filtro de la tabla? ¿O Sí. solo pueden ser botones? Ah, ok. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un segmentador, ¿no? Vamos a poner Claro, exacto. O sea, utilizarlos segmentador. con el mismo fin de un segmentador. Sí. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un segmentador que sea, por ejemplo, las secciones electorales. Y yo quisiera, por ejemplo, que cuando hago clic en este marcador solamente se viera la cuarta y la primera. Habría que ver por qué no está filtrando. Vamos a ver cuál es la variable. Sección electoral. Yo, por ejemplo, quisiera solamente que al hacer clic en sección electoral muestre la primera y la segunda por una razón. Si yo voy al marcador de sección electoral y pongo actualizar, pueden ver acá que además de la acción de mostrar, también está modificando los datos seleccionados. Bien. Entonces, si yo aquí hago clic en la opción actualizar, fíjense que al hacer clic sobre esta opción, también me está conservando el filtro que yo apliqué, porque yo le indiqué que además me filtre los datos. Entonces, uno puede poner una serie de segmentadores, generar un filtro, ir a la opción de marcador, asegurarse de que esté en las pestañas datos y al hacer clic en actualizar, además de ocultar y mostrar objetos visuales, podemos decirle que filtre de una determinada manera al hacer clic en un marcador. ¿Contesté la pregunta? Bien, voy a detener. Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí? Bien, recuerden que la clase que viene es de repaso. No vamos a ver contenido nuevo. Les recomiendo que ya desde hoy, ya que le queda 2 semanas, empiecen con el trabajo final. Así podemos evacuar las consultas con tiempo. ¿Bien? Bueno, ahí les dejo el link en del tablero de elecciones por si lo quieren visualizar. Yo voy a detener la grabación